Bueno, como todos los lunes, está la columna del Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Género, el CINIG, que viene siempre con especialistas que nos traen un montón de información que después nos dejan pensando, y esta vez vinieron con libro incluido. Hablamos sobre Cuerpos Marcados, Sexo, Raza y Clase, el libro que la compilación con traducciones incluidas del Grupo de Estudios sobre Feminismo Materialista. Estamos aquí con Victoria Esterman, sí. socióloga, doctora en Estudios Sociales Interdisciplinarios de Europa y América Latina y bastante más. Jimena Palermo, antropóloga social, docente de Antropología Social en las Facultades de Psicología y Periodismo. Y siempre decimos, y bastante más, porque los currículums son muchísimo más extensos, pero a veces nos dan los tiempos para andar mencionándolos. ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien. Agradecidas por la invitación. Bueno, cuéntenos, a ver, para decodificar esto, que nos trajeron un ejemplar, vamos a empezar por el inicio, ¿no? ¿Qué es el feminismo materialista? Que es, creo yo, el tema que ustedes se han encargado de investigar. Sí, es una corriente teórica militante que surge en Francia en los años 70. Y en este caso está centrado en un grupo de autoras provenientes de la filosofía, de la sociología, de la antropología, que tienen como problema principal la opresión de las mujeres, explicar las desigualdades sociales en torno a las categorías de sexo. Ellas hablan de la clase social de sexo y las cuestiones raciales. Entonces se habla de feminismo materialista porque conecta la perspectiva feminista, que desnaturaliza las opresiones en torno a mujeres y varones, con la perspectiva materialista histórica marxista, que desnaturaliza cualquier... es desnaturalizar las desigualdades sociales. Como que las diluye cuestiones un poco, de clase, claro. Las piensa en términos históricos, materialistas. Pensar las desigualdades en tanto productos de una historia, de unas relaciones, en este caso capitalistas, que instalan desigualdades, y cómo se da el cruce, la superposición de desigualdades, de opresiones en torno al género, en torno a las cuestiones raciales, a las cuestiones de clase social. Sí. En el libro ustedes traen autoras, recién hablábamos fuera de aire, en la cual ustedes se encargaron especialmente en hacer las traducciones para que pudiera estar ese material, justamente. Sí, es una corriente que no tiene mucho recorrido a nivel en Argentina, inclusive mismo en Francia es un poco alternativa, y entonces nosotras, por haberlas conocido, por haberlas leído en el idioma original y habernos juntado para el grupo de estudios, decidimos a partir de un PICT decir, bueno, aprovechar ese PICT no solo para hacer la investigación, los estudios y todo, sino de aprovechar para poder traducir todo a pulmón entre nosotras, sí, con lo que sabíamos, y poder que se difunda más y que se divulgue más la corriente, no solo para traer textos de Francia de los 70, sino para qué nos dice esos textos, qué nos dice esa corriente para pensar la Argentina actual. Y entonces ese fue uno de los grandes desafíos del libro. Sí, que no las nombramos, las autoras son, eso, sí. porque nos faltó decir quiénes son. Christine Delphi, Colette Guillomán, Mathieu, Paola Tabet y Monique Wittig. Bien, esas son las autoras que están traducidas, y después ustedes son 7 investigadoras que hicieron el libro, las traducciones y un informe preliminar, ¿no? Sí. Cuéntenos un poquito sobre qué habla el informe, es como está situado, digamos, ese conocimiento. Sí, un poco justamente era esto, las autoras que se tradujeron hablan bastante sobre lo que es las relaciones de opresión en tanto clase de sexo, pero también hablan sobre las relaciones de opresión de raza, bueno, y de clase social. Entonces, nosotras pensamos que más allá de la divulgación de algunos textos que tenían que ver con la clase social de sexo, pensar también cómo reflexionar en torno al racismo y la construcción social del racismo, que lo que las autoras hacen es justamente decir, bueno, primero se da una relación de opresión, sea del racismo, sea del sexismo, y después se busca una marca somática que puede identificar a esas personas subalternas, a esas personas oprimidas, y que sobre las cuales se construye después un andamiaje que justifica de manera biológica su rol. Ajá. Por ejemplo, las mujeres saben cuidar chicos, saben limpiar la casa, etcétera, y otras barbaridades más en otras cuestiones. Nosotras lo que retomamos en ese estudio preliminar es decir, bueno, cómo esta perspectiva nos permite analizar nuestro propio racismo en Argentina, que muchas veces se dice, no, bueno, en Argentina no somos racistas, cuando en realidad, si nos ponemos a pensar una idea general de un racismo relacionado
a los afrodescendientes, quizá no se vea tan en lo concreto, pero sí hay otros racismos particulares de nuestra propia tradición y de nuestra propia historia que son muy fuertes y muy importantes de ver, porque generan violencia, generan asesinatos por cuestiones de odio y generan desigualdades. Entonces, justamente el estudio preliminar partía un poco, además de recorrer la conformación de grupo de estudio, la conformación o el desarrollo de los textos que tradujimos y todo, se centraba en ver un poco algunos hechos concretos donde se podían ver estas cuestiones de imbricación en torno a las distintas desigualdades de clase, de raza, de sexo, y cómo se articulaban en ciertos casos. Y es un poco, fue súper desafiante, fue escrito, somos 7 autoras, estuvimos las 7 autoras escribiendo, discutiendo, reflexionando, nos llevó gran parte del proyecto a hacer ese estudio preliminar, porque era justamente poner en diálogo una cuestión interdisciplinar. Tenemos sociólogas, abogadas, antropólogas, filósofas, bueno, toda una serie de personas dentro de las ciencias sociales que reflexionábamos con nuestros propios bagajes y que intentábamos de reflexionar qué era o cómo podía servir para pensar la Argentina actual. Y eso fue un poco el desafío que terminó plasmado en ese capítulo, estudio preliminar, que es el segundo capítulo. Sí, la actividad interdisciplinaria siempre es como positiva, por el solo hecho, ¿no?, de juntarse. ¿Cómo manejan las diferencias? Te lo pregunto a vos, Jimena, la pongo en un brete. Porque 8 decían que son las 7 integrantes. Bueno, ¿cómo manejan esas diferencias que seguramente se plantean a partir del análisis de autoras y además traerlo a este contexto? Es muy constructivo, porque tenemos mucha apertura y entonces todo suma. Y tenemos mucha cuestión en común, y después también los aportes disciplinares que son particulares, y entonces enriquece. En verdad fue así, mucha conversación entre nosotras y mucho aporte de, bueno, desde la filosofía tal cosa, desde la sociología esto, desde la antropología esto, que son miradas que se complementan. Si todo proceso siempre es complejo, cualquier aporte que contribuya cada vez a mirar más aristas de esa complejidad suma. Y así fue. Está bueno. Y recién mencionaban esto de, bueno, cómo está imbricado el racismo con que la Argentina pensamos que no, pero sí. ¿Qué es lo que encontraron alguno en particular o algunos en particular que se sostuvieron a lo largo de la historia y que es muy difícil erradicar, combatir o a veces incluso mencionar en estas épocas? Y en relación a la ascendencia indígena. Ahora recomiendo también la película de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra, que es sobre esto, una cuestión bien actual, y todavía cómo perduran los prejuicios, las estigmatizaciones en relación a los marrones. Por eso, como decía Vicky, acá el racismo que más debemos problematizarnos es en relación a lo que llamamos los marrones, la ascendencia indígena, que se cruza con la cuestión de clase. Pensar en relación a lo que decimos cuando se dice negros villeros, negros de alma, qué connotaciones racistas hay ahí en relación a la pigmentación, pero cruzado con la cuestión social directamente. El trabajo en negro. Exacto. Aparece en todos lados. Sí, es muy interesante. Y una de las autoras, que es la italiana Paola Tavez, que usa la metáfora de que el racismo en Italia, que también Italia es un país donde se mencionaba en esa época, en los 90, que no era racista, no tenía procesos de racismo como en otros países de Europa, y ella la que hace es analizar dentro de los colegios primarios qué reflexiones tienen los chicos en torno a las personas de color. Y decía que el racismo en Italia es como un motor en punto muerto, que está en punto muerto, siempre dispuesto a poder acelerar. Entonces lo que pasa es eso, siempre está ahí presente, y son ciertos casos, ciertas cuestiones que lo que hacen es poner el cambio y acelerar, y se desarrollan esos procesos de racismo. Y es muy interesante porque es eso, es como está latente todo el tiempo, pero está preparado para que en cualquier momento se active. Y es, digamos, por ejemplo, en mujeres, en diversidades, el racismo es peor. Ese es un poco el concepto del libro, ¿no? Que se cruzan, que se superponen las opresiones. Claro. Y me interesaba esto que hablábamos fuera del aire, que tiene que ver con el sexo como clase, que me parece que por ahí es algo que es alguien que no estudia temas de género, no lo entiende, digamos. Hay muchos estudios y digamos, no todos piensan esto. Hace mucho se sostenía que el sexo era biológico, ¿no? Sí, eso es algo muy interesante de la corriente, y es lo que también nos lleva un poco a recuperarla, que es el antibiologicismo que tienen,
porque al ser materialistas, ellas parten de las relaciones de opresión materiales. En este sentido, lo que plantean para la definición de la clase social de sexo es la división sexual del trabajo. Al interior de los hogares, o en la sociedad misma inclusive, se da una división del trabajo que es sexual. Las mujeres se encargan del trabajo doméstico y de cuidados y de las tareas menores pagas en el trabajo productivo, y los varones se encargan de las tareas mejores pagas y de las tareas de trabajo productivo. Y en esa relación, la clase social de los varones se apropia del trabajo de la clase social de las mujeres sin ninguna remuneración. Y eso se ve, por ejemplo, lo que se plantea en el modo de producción doméstico. Christine Delphi estudia a los campesinos en Francia y señala cómo las tareas que hace la mujer del campesino, que son desde, cuidar, ordeñar las vacas, cortar el trigo, etcétera, no sé cómo se dice cortar el trigo, pero bueno, todas esas tareas son tareas que se incluyen dentro de la remuneración total de la venta de los productos de los campesinos, pero no hay un sueldo en tanto tal para la mujer, lo mismo para las tareas domésticas y de cuidado. Cuando esas tareas las hace un jornalero, se le paga. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no es ni la tarea ni la forma de hacerlo, sino que tiene que ver con el modo de producción en el que están. En el modo de producción doméstica, el varón se apropia de la fuerza de trabajo, del cuerpo, de la máquina fuerza de trabajo, le dice, cuerpo, máquina, fuerza de trabajo de las mujeres, y en ese sentido de todo lo que se produce, no solo de los niños, trabajo doméstico, etcétera, sino también en estos casos de la misma producción de las mujeres. Y eso es lo que determina también que es una relación social, porque en el momento en el cual también otros miembros de la familia realizan esas tareas que son apropiadas por el varón productor, también entran dentro de la clase social de las mujeres, que ella señala, por ejemplo, a los niños cuando son jornaleros que trabajan ellos mismos en la casa, pero que después esos niños, al ser varones adultos, por ejemplo, dejan de ser de la clase social de las mujeres, pasan a ser de la clase de los varones porque se apropian de la producción y del trabajo de otras mujeres. Y así con el trabajo doméstico también hay una apropiación de todo lo que son las tareas domésticas y de cuidado que hace la mujer sin remuneración. Entonces, se plantea esto, una forma de, a partir de la desigualdad en la división sexual del trabajo, cómo se estructura una clase social oprimida y una clase social opresora, que se supera en tanto y en cuanto se rompa esa relación de desigualdad. Porque si se intenta de modificar otras cuestiones, pero sigue la desigualdad en términos de trabajos y tareas de cuidado, eso se va a seguir reproduciendo de otra forma. Entonces eso era un poco lo interesante que traíamos o que nos interesaba para seguir reflexionando otras cuestiones. Porque a veces parece que lo social explica porque la biología trae una información. Claro. Acá es pensarlo al revés. Claro. ¿Cómo definimos la cuestión biológica? Desde la clase. Es algo que precede. Sí, pensaba, bueno, lo dijiste, te quería preguntar de qué manera se rompen estas relaciones de producción, se superan. Hoy pensaba lo que dijo el presidente, no sé si escucharon, que dijo que el capitalismo era un plan divino y que el hombre lo descubrió, y que es increíble, es para plan divino para que la humanidad sea feliz. Y digo, es como muy fuerte para todos los estudios. Pierde el carácter histórico, toda la histórico, todo. No queremos preguntar qué haría Milei con este libro, no, chicas, no. Bueno, en este contexto, este libro cobra un valor importantísimo. Recién me decían el trabajo que le llevó poder tener los fondos para hacer el libro. Hay una militancia fuerte. Cuéntenos un poquito de ese proceso. Bueno, el libro, nosotras está dirigido el grupo de trabajo por Luisina Boya y dirigió un PICT que tuvo unos fondos, la última camada en recibir fondos de este programa, que posibilitó la edición del libro. Que es muy linda edición, además. Sí, de Madreselva, la editorial Madreselva. Es hermosa. Sí, esa es una postal que sumamos con una reflexión. La postal es muy interesante porque es un tapiz que se hizo las mujeres bordadoras de Isla Negra, y que durante la dictadura de Pinochet se pierde, porque se está exponiendo y se pierde. Y se encuentra en el 2021, se encuentra despedazado en varios pedazos y se empieza a buscar. Y entonces se juntan distintas bordadoras en Chile para unir esas piezas y volver a recuperar el tapiz.
Claro. Y nosotras justo fuimos a una conferencia en Chile mientras estábamos haciendo y pensando el estudio preliminar, y es algo muy interesante porque las primeras que traen el feminismo materialista en los 70 en Argentina, en plena dictadura, son de La Plata. Son Alicia Lombardi y Silvia García. Y ellas traían la revista Cuestión Feminista, que es la revista que leían, y como una era profesora de francés y la otra sabía francés, ellas también hacían una especie de traducción militante. Nos enteramos después de eso, ya inaugurado el grupo de estudios, y también nos pareció interesante recuperar un poco esta idea de postas, si se quiere, de recuperar el trabajo que habían hecho las platenses y de identificarnos en esa misma genealogía. Y por eso una parte del estudio preliminar se llama Surcir la trama, porque también nos sentimos en esa lógica de unir lo que la dictadura, que la represión y lo que todo lo que es la ofensiva patriarcal rompió, volver a reconstruirla y volver a sentirnos herederas. Me da la sensación de que en ese sentido, en una época y en una ofensiva patriarcal, derechista o neoliberal, también es un poco una tarea que nos hacemos desde los lugares que tenemos, el de volver a surcir la trama y el de volver a plantar esa esperanza de decir, bueno, es posible romper y es posible pelear por un mundo mejor, donde se puedan romper las desigualdades y donde se pueda romper el racismo, el machismo, etcétera. Nos parecía súper interesante, por eso hicimos la postal, no sé si se ve, cuando repartimos los libros con esa imagen, porque nos llamó mucho la atención y fue algo que nos fue dando como nos fue recuperando, a lo largo de todo el proceso fuimos recuperando esa imagen y esa figura que nos pareció muy linda. Con quienes hablamos es con Victoria Esterman, Jimena Palermo, del grupo de estudios sobre feminismo materialista. Si uno quisiera adquirir el libro, ¿cómo ustedes lo divulgan? Está en las librerías. Ajá. ¿La de abajo está, por ejemplo? No, está acá en La Plata, está en Big Sur. Bien, en calle 55, entre 6 y 7. Bien. Está en varias librerías de Buenos Aires, en algunas de Rosario. Y si no, se pueden contactar con nosotras. En el CINIC. Exacto. Bien, CINIC ya se meten en la página. Y en la página porque la editorial es de Madre Selva, que tiene la colección también, sobre feminismo materialista, se puede pedir también online en caso que no llegue a distintas librerías en el resto del país, se puede encontrar. Y hemos mandado ejemplares a México, a Europa, está Chile, muy bien. Claro, es que tiene una bajada directa con un montón de cosas que están pasando. De hecho, ustedes contaban recién el tema de tareas domésticas, etcétera, que es los temas de debate de no hace tanto, siempre nos pasa que nos queda poco tiempo porque esto es mucho más denso para traer, pero nos encanta que lo traigan, ¿no? Que podamos, aunque sea, tomarnos un ratito para poder escucharlas, debatirlo y charlarlo. Así que ya saben, todos los lunes se viene el CINIC, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género. Cuerpos Marcados fue el capítulo de hoy. Gracias, Victoria Esterman, Jimena Palermo. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Vamos a meterle música a esto. ¿Les gusta Richard Coleman? Sí. Vamos con Richard Coleman, Lo que nos une.